El 31 de agosto de 2025, líderes mundiales de toda Asia se reunieron en la ciudad china de Tianjin para un encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Lo más destacado de la reunión fue la nueva cordialidad entre China e India. Tras décadas de tensiones fronterizas en el Himalaya, Narendra Modi decidió acercarse a la China de Xi Jinping. En respuesta al realineamiento estadounidense con el gran enemigo de la India, Pakistán, y al aumento de los aranceles estadounidenses sobre los productos indios, ¿quién es el líder de la India que ha orquestado este gran cambio en la política asiática? Esta es la historia de Narendra Modi, el líder más poderoso de la India moderna. Narendra Modi nació el 17 de septiembre de 1950 en Vadnagar, que entonces era el extremo norte del estado de Bombay, antigua zona administrativa del noroeste de la India. Actualmente está en el noreste de Gujarat, estado con el que Modi estuvo vinculado gran parte de su carrera política. Narendra era el tercero de 6 hijos de Damodar Das Modi y Hiraben Modi. La familia es gujarati por su origen etnolingüístico, ya que la India tiene muchos grupos étnicos distintos. Respecto al sistema de castas hindú, los Modi pertenecían a la categoría Other Backward Class, UOBC, por lo que pertenecían a los estratos bajos del sistema de castas. Dentro del sistema hindú tradicional, los OBC serían considerados como ubicados entre la segunda clase más baja, los Shudras, y la clase más baja, los Dalits. Los OBC surgieron en la era moderna con nuevos grupos socioeconómicos bajo el dominio británico. Para los Modis eso significaba ser pobres y estar alejados de la élite gujarati. Damodar Das era un vendedor de té en un puesto de la estación de tren en Vadnagar. Modi nació en un país con solo 3 años de existencia. Durante miles de años, la India había sido un gran centro de civilización, uno que servía como punto de enlace entre el lejano Oriente y Europa y Medio Oriente. Las grandes culturas de ahí habían hecho enormes contribuciones en los campos de las matemáticas, la teología y mucho más. Aunque potencias como el Imperio Gupta o el Imperio Mogol conquistaron gran parte del subcontinente, la India nunca estuvo unida. La falta de unidad fue una de las razones por las que la Compañía Inglesa de las Indias Orientales conquistara toda la India en unos 90 años. Entre la batalla de Plassey en 1757 que dio a la compañía el control de gran parte de la región de Bengala y las guerras anglo-sikh de la década de 1840, el Raj británico, bajo control directo del gobierno británico tras el gran motín contra la Compañía de las Indias Orientales, en 1857, incluía la actual India, Pakistán y Bangladesh. El motín mostró que no todos aceptaban el dominio británico, y entre finales del siglo XIX y principios del XX surgió un gran movimiento independentista en la India. Sin embargo, estaba dividido. El Raj estaba dominado por hindúes, pero también tenía una enorme población musulmana, especialmente en el noreste y el noroeste. Así que cuando la India clamó por su independencia a cambio de la ayuda que le había brindado a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, después de que terminó el conflicto, las divisiones religiosas y sectarias surgieron de inmediato. Un proceso de independencia apresurado llevó al Raj británico a obtenerla el 15 de agosto de 1947. El país se dividió en 2 naciones, la India hindú y Pakistán musulmán, este último inicialmente dividido en 2 partes, e incluía también a Bangladesh. Una enorme ola de violencia religiosa acompañó este proceso, con más de 2 millones de personas perdiendo la vida y millones de musulmanes siendo obligados a salir de la India hacia Pakistán. También hubo una disputa fronteriza por el Valle de Cachemira.
El conflicto religioso y nacional entre la India y Pakistán ha impactado las relaciones entre ambas naciones hasta el día de hoy y ha moldeado la vida política y las opiniones de Narendra Modi. El sistema político de la India también influiría en la vida y carrera de Narendra Modi. En el momento de la independencia en 1947, la India era un país de poco menos de 350 millones de personas. Para 1980 casi se duplicó, y hoy ronda los 1.500 millones de personas. Por su gran tamaño, población y su historia de divisiones antes de la unificación británica, el nuevo país adoptó una democracia federal. Esto significa que, similar a Estados Unidos, existe un gobierno nacional unitario, y el país se divide en estados regionales con bastante independencia. Al independizarse en 1947, los estados principescos eran los poderes regionales. Con el tiempo, esto se volvió un sistema de 28 estados, como Uttar Pradesh y Madhya Pradesh en el norte, Karnataka y Tamil Nadu en el sur, Bengala Occidental y Odisha en el este, y Maharashtra y Gujarat en el oeste. También hay varias zonas administrativas especiales. Gujarat será clave en la carrera de Modi. Los estados ahora tienen ministros principales o gobernadores poderosos. Tras la independencia, la India se volvió una potencia líder en el movimiento de países no alineados durante la Guerra Fría, bajo Jawaharlal Nehru como el primer ministro del país desde la independencia en 1947 hasta su muerte en 1964. Las tensiones se mantuvieron altas con Pakistán y estallaron en guerras y enfrentamientos fronterizos de diversos niveles de gravedad. En 1971, una guerra importante permitió que Bangladesh, antes Pakistán Oriental, se independizara de Pakistán. Las tensiones entre hindúes y musulmanes siguen siendo parte de la vida en India, donde viven cientos de millones de musulmanes. Las tensiones religiosas y regionales serían clave en la carrera de Modi. De joven, Narendra asistió a la primaria y preparatoria en Vadnagar. Era un joven muy estudioso, y así lo recordaban años después quienes lo conocieron. Tras la independencia, la mayoría en India era muy pobre, incluida la familia de Modi. Por lo tanto, aunque asistía a la escuela durante su infancia, también ayudaba a su padre en su puesto de té en la estación de tren mientras crecía. Esto es clave en su historia, que sigue destacando décadas después para mostrar sus orígenes humildes y su carácter trabajador desde joven. Integró el Cuerpo Nacional de Cadetes, fue estudiante y participó en obras teatrales y producciones sobre la historia y religión de la India. A los 17 años obtuvo su certificado de preparatoria en 1967. Un año después se casó con Yashodaben Chiminlal, una mujer 2 años menor que él. Sus familias se conocían y los habían prometido en matrimonio cuando eran niños. Una práctica común en un país donde los matrimonios arreglados siguen siendo frecuentes incluso hoy en día, y eran muy comunes en la década de 1960. Narendra nunca fue feliz en su matrimonio. Pasaron unos 3 meses juntos de forma intermitente, entre 1968 y 1971, tras lo cual ambas familias, junto con Narendra y Yashodaben, decidieron separarse. Narendra intentó omitir cualquier mención del matrimonio durante muchos años en su vida posterior, aunque se volvió de dominio público después de que se convirtió en primer ministro de la India. Narendra afirmó que el matrimonio nunca se consumó. Él nunca se ha vuelto a casar y hasta el día de hoy no tiene hijos. El matrimonio de Narendra se vino abajo en parte porque él se fue de casa pocas semanas después de casarse con Yashodaben para vivir como asceta hindú, acorde a sus ideas políticas y religiosas, que para Modi son inseparables. De niño, Narendra se unió a la rama juvenil de la Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, Unión Nacional de Voluntarios. Este era un partido nacionalista hindú de derecha,
que fue fundado en 1925 durante el dominio británico. Su ideología es la del hindutva, la cual establece un vínculo claro entre la política india y el hinduismo como religión del Estado. El partido es controversial, en particular porque Nathuram Godse, el hombre que asesinó al líder pacifista de la independencia india, Mahatma Gandhi, el 30 de enero de 1948, era él mismo miembro de la RCCS. La justificación de Godse para asesinar a Gandhi fue que el Mahatma había hecho demasiadas concesiones a los musulmanes durante las negociaciones de independencia. Muchos sostendrían que la ideología de la RCCS amplificó la violencia interreligiosa entre hindúes y musulmanes. Cuando el RAC se dividió en India y Pakistán, en 1947 y 1948. Un proceso en el que decenas de millones de personas fueron asesinadas, heridas o trasladadas por la fuerza de sus hogares y expulsadas de donde vivían. Modi se unió a este partido y a su rama juvenil en los años 50. Tras acabar la preparatoria, sus vínculos con la RCAS lo inspiraron a viajar por gran parte del norte de la India, para vivir una vida como un asceta hindú, un hombre con pocos lazos y preocupaciones materiales que vivía como un monje itinerante. Viajó al Himalaya y Bengala, al este del país, antes de regresar en 1970 y comenzar el proceso de desvincularse de su matrimonio. Al regresar a Gujarat, Modi se involucró más en la política en los años 70. Después de poner fin a su breve matrimonio arreglado, se mudó a la ciudad de Ahmedabad y comenzó a trabajar como voluntario para la RCS, como activista de base y organizador del partido. Se ofreció como voluntario y luchó brevemente en la Guerra de Liberación de Bangladesh de 1971, cuando Pakistán Occidental y Oriental se dividieron en Pakistán y Bangladesh. India apoyó el movimiento de liberación de Bangladesh en el conflicto. Modi dice que también estuvo encarcelado a inicios de los años 70. Fue un periodo complejo en la historia de la India. Indira Gandhi, quien no tenía parentesco con Mahatma Gandhi, pero era hija de Jawaharlal Nehru, primer líder de India tras la independencia, gobernó de 1947 a 1964 y tuvo gran poder político tras ser elegida primera ministra en 1966 y la hegemonía del Partido del Congreso Nacional Indio que lideraba. En 1975, ella declaró estado de emergencia nacional y suspendió los derechos civiles ante supuestas amenazas internas y externas. En ese periodo, la RSA fue prohibida como entidad política. Modi continuó con sus actividades políticas. En su lugar se unió a una célula clandestina de la RCAUNCE, viajando disfrazado a reuniones como Sikh. También asistió a la universidad en esos años y obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Delhi en 1978. A fines de los años 70, tras levantarse el estado de emergencia impuesto por Gandhi y legalizarse la RCS, Modi ascendió en sus filas. Su lealtad mientras el partido estuvo prohibido fue bien vista por los líderes. En los años 80, Modi ascendió en la RS y en una nueva rama del movimiento. En 1951 se fundó el Bharatiya Janata Sangh como partido político hindutva en India, con ideología similar a la RSS. Su nombre significa Unión Popular de toda la India. El partido fue renombrado en 1977, cuando se fusionó con varios otros para formar una amplia coalición, con el fin de oponerse a Indira Gandhi y al dominio del Congreso Nacional Indio en la política india desde la independencia. Esto se conoció brevemente como el Partido Janata, y derrotó a Gandhi en las elecciones de ese año. Después de otro periodo de tumulto en la política india, durante el cual Modi continuó operando con la RSS, lo que había sido el Bharatiya Janata Sangh se convirtió en el Bharatiya Janata Party, mejor conocido hoy simplemente como el BJP. Aunque el Congreso Nacional Indio de Nehru y Gandhi dominó la política india tras la independencia,
el BJP se ha vuelto el mayor movimiento político desde finales del siglo XX. A lo largo de los años 80, la RCS y el BJP comenzaron a unirse como dos ramas del movimiento nacionalista hindú unificado. La RSS se ha convertido en una enorme organización de voluntarios, es decir, el ala civil del BJP, mientras que el BJP es el ala política del nacionalismo hindú. Modi no figuraba como un líder político destacado dentro de los movimientos mientras ocurría esta unión en la década de 1980. Él participaba en unir ambos movimientos y construir la alianza RCS-BJP como alternativa a los partidos tradicionales en la política india. En 1987 fue secretario del BJP en Gujarat y en 1990 integró el Comité Nacional de Elecciones. Durante los 90 su ascenso continuó y sus habilidades organizativas fueron clave para el BJP. Llegó al poder por primera vez en 1996, cuando Atal Bihari Vajpayee se convirtió brevemente en el primer ministro de la India, un cargo que ocupó por un periodo más largo entre 1998 y 2004. Tras la victoria en las elecciones de 1998, Modi fue nombrado secretario general del BJP. La carrera política de Modi se transformó al inicio del siglo XXI. Hasta entonces, él era sobre todo un organizador y estratega muy talentoso del partido. Esto cambió en 2001. El 26 de enero de ese año, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la provincia de Gujarat, en el noroeste de la India. El terremoto fue intenso y afectó a varias ciudades densamente pobladas con viviendas precarias. Cuando se evaluaron completamente los daños del terremoto de Gujarat o Bhuj, se determinó que alrededor de 20.000 personas habían perdido la vida y cientos de miles resultaron heridas o quedaron sin hogar. En los meses siguientes, Kesubhai Patel, ministro principal de Gujarat, fue cada vez más criticado por su gestión tras el terremoto. En especial, la distribución de fondos de ayuda asignados al gobierno de Gujarat para hacer frente al desastre. Los ministros principales de los estados indios no suelen ser elegidos directamente. En cambio, son designados por el partido que tiene más representantes en una provincia determinada. Por lo tanto, cuando Patel fue removido del poder tanto por su edad avanzada como por su manejo de la ayuda tras el terremoto, el BJP pudo simplemente nombrar a Modi como su sucesor en octubre de 2001. Para asegurar su posición, el BJP se aseguró de que Modi también fuera elegido como miembro de la legislatura estatal de Gujarat en 2002. Fue ministro principal de Gujarat por 13 años hasta 2014. Así se volvió gobernador de facto de un estado que, con más de 50 millones de habitantes en ese momento, era uno de los 10 más poblados de la India. También es considerado uno de los 5 estados más ricos de la India, junto con Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka y Uttar Pradesh. Esto lo catapultó a la escena nacional de la política india. El mandato de Modi como ministro principal de Gujarat es muy controvertido. Esto se debe a varios eventos ocurridos en sus primeros meses en el cargo. El 27 de febrero de 2002, un tren cerca de la estación de Godhra en Gujarat se incendió y mató a menos de 59 peregrinos hindúes. Regresaban de una visita a la ciudad sagrada de Ayodhya tras participar en el evento Purnahuti Mahayagna. La causa exacta del incendio sigue siendo motivo de debate incluso hoy, más de 20 años después. En ese momento se difundió rápidamente la teoría de que extremistas musulmanes en Gujarat provocaron el incendio. Hay que considerar el contexto general. Entre diciembre de 2001 y junio de 2002, India y Pakistán tuvieron uno de sus habituales enfrentamientos fronterizos en el Valle de Cachemira, con la amenaza de guerra entre India y Pakistán resurgiendo. Además, Gujarat es una provincia con una importante minoría musulmana.
en parte por su cercanía a Pakistán en el noreste de la India. Las tensiones entre hindúes y musulmanes continuaron tras los pogromos posteriores a la independencia en los años 40. El contexto internacional era tenso. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos ocurrieron meses antes y el país acababa de invadir Afganistán. Considerando todo esto, entendemos por qué la violencia se propagó rápido. En los días que siguieron, los musulmanes fueron atacados en todo Gujarat. Los hindúes también sufrieron ataques, pero, dada la disparidad de población, la violencia afectó principalmente a los musulmanes. Los primeros días fueron los peores, con cientos de muertos y heridos, y millones de dólares en daños a negocios y hogares. Sin embargo, continuó intermitentemente hasta inicios del verano de 2011. Al finalizar los disturbios en Gujarat, más de 1,000 personas, principalmente musulmanas, murieron y miles más resultaron heridas, mientras que otras miles perdieron sus hogares o negocios. Las acciones de Modi como ministro principal de Gujarat se han debatido mucho. Organismos internacionales de derechos humanos consideran que lo ocurrido en la primavera de 2002 fue un acto genocida contra la minoría musulmana de Gujarat. Además, informes oficiales en los años posteriores afirmaron que el incendio del tren que desató la violencia intercomunal bien pudo haber sido accidental. Modi suele ser visto como alguien que no actuó para detener la violencia cuando comenzó en las horas y días posteriores al incendio del tren a finales de febrero. No faltan imágenes de miles de hindúes indios empuñando machetes y otras armas, atacando comunidades musulmanas en todo Gujarat en las horas y días que siguieron. En varias regiones clave donde estalló la violencia, hubo poca presencia policial tratando de frenarla. Luego, los servicios de seguridad estatales simplemente no lograron detener un brote de violencia masiva de turbas. La imagen de Modi como nacionalista hindú refuerza esta idea. También se afirma que las versiones oficiales sobre la violencia también fueron suavizadas después. Observadores afirman que los muertos pudieron ser cerca de 2,000 y que el gobierno regional de Modi minimizó la cifra tras el conflicto. Finalmente, Modi incluso fue vetado para viajar a muchos países después, ya que lo responsabilizaban de la limpieza étnica en Gujarat en 2012. El contraargumento es que los disturbios fueron un estallido repentino de violencia popular que Modi y su gobierno no pudieron detener. Sus partidarios dicen que impuso toques de queda en varias ciudades de Gujarat para frenar ataques nocturnos. Por otro lado, se puede afirmar que los toques de queda fueron simplemente una cortina de humo para hacer parecer que él estaba tomando medidas enérgicas contra la violencia. No se impusieron efectivamente y permitieron que la violencia continuara por mucho tiempo. Modi fue ministro principal de Gujarat por 13 años, aunque hoy en día es conocido sobre todo por los controvertidos hechos de 2002. Su mandato como gobernador incluyó mucho más. Muchas de sus políticas impulsaron el nacionalismo hindú en Gujarat, lo que hizo que su gestión de los disturbios de 2002 se mencionara constantemente. También quería impulsar la economía del estado. Gujarat tiene una posición estratégica en la India como región costera cercana a Delhi y a otras partes del norte de la India. Desde aquí se pueden enviar mercancías por el Océano Índico a los estados del Golfo, Medio Oriente o por el Canal de Suez a Europa. Con Modi, el puerto de Mundra se volvió zona económica especial y el flujo de mercancías creció notablemente. Esto generó empleos y riqueza en el estado, y Gujarat creció como centro económico. Esto es algo que Modi hace bien. Aunque es visto como un líder político hindú, también gestiona eficazmente el crecimiento económico. Esto encaja con su ascenso como organizador político dentro del RCS y del BJP. Él administra y planea de manera eficaz. Supervisó proyectos de infraestructura a gran escala, como la expansión de la presa Sardar Sarovar
y sus sistemas de riego. Esto expandió la producción de energía de Gujarat y aumentó la cantidad de tierra disponible para la producción de algodón y otros cultivos comerciales similares. Modi incentivó a empresas como Tata Motors para que establecieran nuevas operaciones en Gujarat, además de desarrollar servicios básicos. Por ejemplo, aunque hoy parezca raro, a mediados de los 2000, cuando Modi comenzaba en la administración estatal, había graves problemas con el suministro irregular de electricidad en las zonas rurales, y mucho menos de acceso estable a banda ancha. Su gobierno amplió el acceso estable a servicios básicos. A finales de los 2000 ya era claro que Modi aspiraba a ser primer ministro de la India. La política del país es muy compleja y en ciertos aspectos se parece a la de Estados Unidos. India tiene una constitución federal con ministros principales muy independientes, como Modi en Gujarat. Esto significa que hay un flujo casi constante de elecciones, algunas de ellas elecciones nacionales y otras elecciones legislativas regionales. Los partidos políticos se gestionan distinto que en democracias más pequeñas. Por ejemplo, los partidos suelen carecer de líderes claros. En cambio, los candidatos internos se postulan como primer ministro antes de las elecciones nacionales, así como los demócratas y los republicanos realizan primarias para elegir a sus candidatos presidenciales antes de las elecciones presidenciales nacionales en Estados Unidos. Estos mismos partidos también son más como coaliciones de diferentes grupos de interés, debido al tamaño y la variedad de opiniones políticas en países como Estados Unidos e India. En India, Modi era visto como una figura divisiva dentro del BJP y sus aliados políticos durante la década de 2000, debido a su manejo de los ataques contra musulmanes en Gujarat en 2002. En este periodo, el BJP buscaba suavizar su imagen de partido nacionalista hindú. Como resultado, su candidatura había encontrado resistencia dentro del BJP en ocasiones anteriores. En septiembre de 2013, fue elegido candidato a primer ministro para las elecciones de Lok Sabha de finales de primavera y comienzos del verano de 2014. Las elecciones en la India se llevan a cabo en etapas debido al tamaño del país y al número de votantes. El BJP solo obtuvo el 31% de los votos, pero con el apoyo de sus aliados de coalición, fue más que suficiente para que Modi se convirtiera en el nuevo primer ministro de la India a los 63 años de edad. Modi no intentó ocultar que su llegada al poder en 2014 como primer ministro de la India marcaba una forma más agresiva de hindutva. Él expresó abiertamente su oposición a los cerca de 200 millones de musulmanes en India y presentó al país principalmente como hindú. Un ejemplo de esto es la adopción del programa Ghar Wapsi, o Regreso a Casa. Este programa, promovido por Modi y su gobierno, busca convertir a los musulmanes indios al hinduismo. La idea es que los musulmanes en lugares como la India descienden de personas que alguna vez fueron hindúes y cuyos antepasados se convirtieron al Islam hace siglos, cuando el Imperio Mogol conquistó grandes partes del norte de la India. Aunque el número de personas que se han convertido al hinduismo como parte del programa Ghar Wapsi bajo Modi ha sido relativamente pequeño, el simbolismo de esto es impactante. En la segunda mitad de 2014, tras la llegada de Modi como primer ministro, unos 8,000 musulmanes indios se convirtieron en Telangana y Andhra Pradesh. Aunque esto fue simbólico, Modi empezó a colocar miembros de la RSMES, el ala más ideológica del BJP, para encabezar todo tipo de sectores de la sociedad india, como las universidades, escuelas, instituciones culturales y ramas del gobierno local. Así, Modi comenzó a hacer del hinduismo un elemento mucho más prominente de la vida política y civil india de lo que había sido anteriormente. Esto a menudo no se ha tratado tanto de la religión en sí, sino sobre usar el hinduismo como una forma distinta de forjar una fuerte identidad nacionalista india. Una que resalta la gran historia de la India como uno de los centros de la civilización mundial por miles de años.
Los planes de estudio de historia en escuelas y universidades de la India hoy destacan sus aportes a la historia mundial, en mucha mayor medida que hace 30 años, antes del ascenso de Modi, el BJP y la RSS. La principal preocupación de Modi al asumir como primer ministro en 2014 era desarrollar la economía de la India. En 2014, la población de la India era de alrededor de 1.3 mil millones de personas, lo que significaba que constituía aproximadamente el 16% o una sexta parte de la población mundial. Aún así, solo era el 2.6% de la economía mundial, ocupando el 10º lugar detrás de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia y Brasil. Alemania, con 80 millones de habitantes, tenía una economía el doble de grande que India, pese a tener menos de una quinceava parte de su población. La productividad económica per cápita de Alemania era 30 veces mayor que la de India. Modi quería que la India emulara las experiencias recientes de China, un país que, gracias a sus exitosas políticas económicas en los años 80, 90 y 2000, dejó de ser tan atrasado como la India y se volvió la segunda economía mundial y un rival del dominio económico de Estados Unidos. Un pilar clave de la estrategia económica de Modi, y con el que hizo campaña para ser primer ministro, fue la iniciativa Make in India. La idea era hacer que India fuera atractiva para que multinacionales de Estados Unidos y Europa instalaran fábricas y produjeran bienes ahí. Él planeaba adoptar la política económica que China usó en los años 80 y 90, y antes en Corea del Sur, Tailandia y Taiwán. En lugar de fabricar un iPhone en California, Apple había decidido trasladar sus fábricas a lugares como China en los años 2000. Ahora Modi quería que las empresas estadounidenses y otras empresas occidentales se mudaran a la India, ya que los salarios y el nivel de vida estaban mejorando en China y se estaba volviendo menos competitiva. La meta era ambiciosa. Modi quería que los niveles de manufactura en la India crecieran un 12% al año y aumentar el beneficio total del sector manufacturero para la economía india en un 25%. Para 2022 crear más de 100 millones de empleos directa e indirectamente en el proceso. Se implementaron incentivos fiscales y se empezó a trabajar en la creación de centros y ciudades industriales en todo el país, sobre todo en regiones costeras, para potenciar el transporte marítimo. Make in India tuvo mucho éxito. Suzuki, fabricante japonés de autos, y Hitachi invirtieron miles de millones de dólares en sus operaciones en India. De hecho, Japón es el país con el que Make in India ha tenido más éxito. Empresas de Estados Unidos, como Qualcomm, el fabricante de chips, anunciaron inversiones en India. Xiaomi, la empresa china de electrónica, abrió fábricas en India, lo que demuestra que, lejos de robar los métodos de China, ahora la India está actuando para China de la misma manera en que China lo hizo alguna vez para Estados Unidos. Un país donde fabricar productos cuesta menos que producirlos localmente en China para el consumidor chino. Otro gran motor de crecimiento económico para la India bajo Modi ha sido la enorme expansión de los centros de llamadas. La India ahora alberga centros de llamadas para empresas occidentales de todo el mundo, beneficiándose del alto grado de bilingüismo en el país, que alguna vez fue la joya de la corona del Imperio Británico. Aunque esta política existía antes de que Modi llegara al poder, su gobierno ha simplificado las regulaciones a través de lo que se conoce como las directrices para otros proveedores de servicios. Medidas que facilitan mucho que miles de empresas occidentales subcontraten servicios de atención al cliente con centros de llamadas en India, a una fracción de lo que costaría operarlos en Nueva York, Los Ángeles, Londres o Berlín. Este sector económico ya supera los 30.000 millones de dólares en India y podría superar los 100.000 millones de dólares a inicios de la década de 2030. No se trata solo de que India sea un espacio de alquiler para empresas extranjeras.
Las empresas indias han prosperado durante la última década con Modi en el poder. Pocas de ellas son todavía marcas conocidas, a diferencia de las empresas chinas de electrónica y comercio electrónico, que ya son marcas globales. Flipkart es un reconocido sitio de comercio electrónico indio. Reliance Industries, de la familia Ambani, la más exitosa y rica de la India, se expandió drásticamente a principios del siglo XXI. Se dedica a todo, desde petroquímicos y construcción hasta telecomunicaciones y textiles. Pocas personas en Occidente quizá hayan oído hablar del sitio indio de entrega de comida Swiggy, pero tiene una mayor cuota de mercado que Deliveroo. Esto también se refleja en el número de multimillonarios y millonarios en la India. Aunque su llegada fue oportuna y mucho trabajo se hizo antes de asumir, Modi supervisó un notable crecimiento económico en la India en sus primeros años. Cuando asumió el cargo en 2014, el PIB total de la India estaba cerca de los $2 billones. Para 2020, antes del inicio de la pandemia de COVID-19 y las dificultades que traería, el PIB de la India había crecido a alrededor de $2.7 billones. Y entonces, es decir, cerca del 35% en sus primeros 5 años y medio como primer ministro. Mucho de eso no ha llegado a los indios comunes, muchos de los cuales aún viven en la pobreza según estándares occidentales. Pero no hay duda de que bajo Modi, la India está experimentando una transformación económica, la cual, aunque no es tan dramática como el milagro económico chino de los años 80, 90 y 2000, sigue siendo bastante impresionante. Una de las políticas emblemáticas de Modi como primer ministro de la India es lo que se conoce como la misión Swachh Bharat. Esto significa la misión India limpia. Fue lanzada el 2 de octubre de 2014, solo 5 meses después de que Modi asumiera el cargo, por lo que está estrechamente asociada con su tiempo como jefe de Estado. En pocas palabras, la India es un país con muchos problemas relacionados con la salud pública. Esto no es raro en una nación con más de 1.500 millones de personas, concentradas en una región comparativamente pequeña. Durante años, las leyes ambientales y el desarrollo sostenible estuvieron al final de las prioridades, después del crecimiento económico. Tomen en cuenta que el mayor desastre industrial no fue la fusión del reactor de la central de Chernóbil en Ucrania en 1986. Fue el desastre de Bhopal en 1984, cuando una fábrica de gas donde niveles criminales de negligencia habían sido ignorados durante años, finalmente provocó la liberación masiva de una nube de isocianato de metilo, que mató a miles y dejó a cientos de miles de personas con efectos a largo plazo de una u otra forma. Las ciudades de la India han sido sucias por décadas, con alimañas en las calles y ríos como el Ganges muy contaminados. La misión Swachh Bharat, lanzada por Modi en 2014, incluyó medidas básicas de salud pública. En toda la India se han construido 90 millones de baños para evitar la acumulación de excremento en los callejones. Se hicieron campañas públicas sobre limpieza y saneamiento. Se tomaron medidas contra la recolección en basureros y la reutilización de productos sucios recuperados de ellos. A finales de la década de 2010, 5 años tras iniciar el proyecto, más de 3 millones de personas habían sido empleadas de una forma u otra para mejorar la salud pública y el saneamiento en la India. Se gastaron casi $30,000 millones en rupias en el programa hasta inicios de la década de 2020. En general, la campaña fue efectiva. La defecación al aire libre, que a inicios de la década de 2010 llegaba al 40% en partes de la India y tenía graves implicaciones de salud, ahora está en cifras de un solo dígito en muchas zonas. El mandato del primer ministro en India es de 5 años. Modi se postuló a la reelección en 2019 durante las elecciones nacionales para la 17ª Lok Sabha, el Parlamento Nacional de la India o la Cámara del Pueblo. En las elecciones, el BJP aumentó su porcentaje de votos al 37%.
Este fue el porcentaje de votos más alto que un solo partido había recibido en una elección en la India desde las elecciones de 1989, lo que indica la fuerza del apoyo a Modi y al BJP durante sus primeros 5 años al mando. El BJP lideró la Alianza Democrática Nacional, que ganó más escaños y luego se unió a otros partidos para formar un amplio gobierno mayoritario con Modi como primer ministro. Con esto, obtuvo un mandato aún mayor que en 2014. Sin embargo, muchos observadores en India y el extranjero advierten problemas. Muchos han criticado a Modi por prácticas antidemocráticas que facilitaron su victoria en 2019 y la del BJP en elecciones locales y regionales. Por ejemplo, el BJP ha manipulado a los medios de comunicación indios, lo que ha amplificado sus posibilidades de éxito en las elecciones. Mientras que la manera en que se ha desarrollado económicamente la India se ha presentado como un logro del BJP y Modi, en lugar de un esfuerzo colectivo del pueblo indio. Los observadores internacionales no sugieren que las elecciones en la India estén siendo manipuladas, sino que está ocurriendo un retroceso clásico y manipulación democrática en la democracia más grande del mundo, bajo el liderazgo de Modi. Es notable en este sentido que Modi está estrechamente aliado con algunos de los magnates de los medios más grandes de la India, quienes son dueños de los periódicos y cadenas de televisión del país. Donde quiera que existan lazos estrechos entre los principales políticos y los magnates de los medios, siempre hay una amenaza de retroceso democrático. El retroceso democrático se percibe de manera desfavorable o favorable dependiendo de con quién se hable en la India y de cómo perciban a Modi. Su imagen es peculiar. Por ejemplo, se enfatiza su ascenso como hijo humilde de un vendedor de té. A la vez se le muestra como un líder fuerte, decidido y hasta como asceta o religioso. Esto explica por qué trató de ocultar su breve matrimonio de 1968 a 1971. La imagen de Modi es la de una figura monástica célibe que está casada con la nación india. Se viste de una manera bastante simbólica, con kurtas y túnicas tradicionales de color azafrán, apareciendo como un yogui tradicional, y siguiendo tanto una dieta vegetariana como un estilo de vida austero que rechaza el lujo. No todo esto es exactamente un esfuerzo por presentarse de cierta manera. Modi parece genuinamente comprometido con la política india. Aunque tiene algunos intereses en actividades como la fotografía y el senderismo en las colinas, no hay mucho más en lo que se involucre fuera de la política. Es un adicto al trabajo. Esto se ha enfocado en la investigación y escritura fuera de su labor política diaria. Por ejemplo, Modi es historiador y politólogo. Hace años, Modi escribió un estudio sobre el estado de emergencia impuesto por Indira Gandhi, 1975-1977. Escribió un libro sobre su forma de gobernar Gujarat antes de ser primer ministro. Otros libros han compartido ideas sobre la India como nación hindú, líderes nacionales antes y después de la independencia, y poesía. En 2018 publicó el libro Guerreros de los Exámenes, dirigido a estudiantes que se preparan para exámenes y cómo manejar su estrés. El libro ha sido muy exitoso y está publicado en más de 12 idiomas. Los escritos de Modi deben analizarse en el contexto de su carrera política más amplia. Escribir un libro para estudiantes que hacen exámenes en un país con cientos de millones de padres es básicamente un acto político. Narendra Modi se ha consolidado como la figura más importante de la política india moderna. También es un político internacional de gran importancia. Esto es extraño de cierta manera, ya que antes de ser elegido primer ministro, tenía prohibida la entrada a algunos países debido a la creencia de que había contribuido a la violencia en Gujarat en 2002. Las restricciones acabaron al convertirse en líder de la India. Hoy en día, Modi es uno de los 10 políticos más importantes a nivel mundial. Es uno de los líderes estables de las potencias BRICS, junto con Vladimir Putin y Xi Jinping,
mientras que otros países del grupo, como Brasil e Indonesia, tienen líderes más cambiantes. Modi es el líder más viajero de la India independiente, con casi 100 visitas de Estado a distintos países para finales de 2025, 10 a Estados Unidos, 8 a Francia y Japón y 6 a China y Alemania. Todo esto apunta al creciente estatus de Modi como líder mundial. Durante su mandato como primer ministro, hubo escaramuzas entre Pakistán e India, algo común en cualquier gobierno en India. Sin embargo, los enfrentamientos entre las fuerzas de la India y China en el Himalaya, cerca del Tíbet en 2020 y 2021, fueron más inusuales. Narendra Modi y Xi Jinping lograron reducir la inédita tensión entre China e India, recuperando completamente su relación a mediados de la década de 2020. Sin embargo, quizá al mundo debería preocuparle que dos potencias nucleares hayan peleado. En una región que provee gran parte de su agua dulce, los glaciares se derriten a tasas sin precedentes. Si bien no se puede negar que la India ha experimentado un enorme crecimiento económico durante la gestión de Modi como líder del país, ha habido críticas a su liderazgo en otros temas. Uno de los temas fue el manejo de la pandemia de COVID-19 en la India. La India es un país enorme con grandes problemas de salud pública y saneamiento, así como megaciudades donde millones viven hacinados. Manejar una pandemia moderna en un país así siempre sería muy difícil. Además, Modi siempre iba a enfrentar el debate que afrontaron tantos otros líderes mundiales sobre cómo equilibrar los problemas económicos con las necesidades de salud. Esto fue más difícil en la India, un país en rápido crecimiento que entonces no quería cierres económicos. La reacción inicial de Modi fue prácticamente la misma que en todos los demás países. Él y la India intentaron ignorar el problema mientras crecía en enero y febrero de 2020. Luego hubo una gran reacción a mediados de marzo cuando se declaró una pandemia global. Hubo confinamientos nacionales y distanciamiento social, entre otras medidas. Claramente, en un país tan poblado como la India y con tantos problemas de salud pública, esto fue más difícil que en otros lugares. El gobierno tuvo algunos éxitos. Por ejemplo, lanzó la app Arogya Setu, que significa Puente a la Salud, para rastrear brotes de COVID, algo difícil en la nación más poblada del mundo. Descargada por más de 100 millones en 40 días, aunque como todas esas medidas, fue criticada en algunos sectores por temas de privacidad. La pandemia de COVID-19 fue una emergencia de salud donde los líderes nacionales no podían evitar críticas, ya fuera por ser demasiado estrictos o no lo suficiente al tomar medidas. En 2021, la campaña de vacunación de la India fue más rápida y económica que la de otros países. También logró extender su poder blando al distribuir vacunas a naciones más pequeñas en Asia. Dicho todo esto, el COVID sobrepasó el sistema de salud de la India en algunos casos, y había poco que Modi y sus funcionarios pudieran hacer para ocultar este hecho. Pero esto también ocurrió en hospitales de ciudades y países más desarrollados y ricos en 2020 y 2021. La cifra oficial de muertes supera el 500,000, pero casi ningún organismo internacional la acepta. La mayoría de fuentes creíbles estiman entre 3 y 6 millones de muertes en la India. Esto no es necesariamente un mal resultado para la India, considerando el tamaño de su población, la naturaleza de sus ciudades y la naturaleza de su sistema de salud. Fue una consecuencia desafortunada de la epidemia. El manejo de Modi realmente no fue ni mejor ni peor que el de la mayoría de los principales líderes mundiales. Además, la iniciativa Atmanirbhar Bharat, que significa India autosuficiente, que Modi lanzó como un estímulo económico para mantener vivas a las pequeñas y medianas empresas indias durante la pandemia y poco después, fue un éxito relativo que podría traer beneficios a largo plazo al incentivar a los indios a depender menos de importaciones chinas baratas de electrónicos y similares,
y a impulsar una economía más autosuficiente. Después de todo, en un país que alberga a más del 15% de la población mundial, no hay razón por la que la India no pueda producir una gran cantidad de sus propios bienes y servicios. El COVID y Atmanirbhar Bharat impulsaron esta idea. Cuando la India salió de la pandemia de COVID-19 casi de inmediato se vio sumida, como el resto del mundo, en una nueva crisis diplomática y económica. Esto, como es sabido, se centró en Europa del Este y la decisión de Vladimir Putin de expandir la guerra en Ucrania. Esa guerra había estado en marcha desde la primavera de 2014, después de que Vladimir Putin invadiera y anexara la península de Crimea en respuesta al levantamiento del Maidán en Ucrania y al derrocamiento del gobierno prorruso en Kiev. Desde finales de la primavera de 2014, había una guerra en Donetsk y Lugansk, este de Ucrania. No se habían extendido al país hasta finales de febrero de 2022, cuando Vladimir Putin intentó conquistar toda Ucrania con una gran invasión. Ese objetivo fracasó y la guerra sigue muy activa. En cuanto comenzó en febrero de 2022, Estados Unidos empezó de inmediato a canalizar ayuda adicional a Ucrania, y la OTAN se volvió un aliado no oficial de Ucrania. En todo esto, Modi hizo algo extraño. Fue muy tibio a la hora de expresar cualquier apoyo a Estados Unidos y Ucrania. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, lo notó a los pocos días. No criticó abiertamente a Modi, pero sí dijo que le parecía inusual lo callado que había estado Modi. Esto no coincidía con décadas de política exterior india. India es miembro del Quad, o Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, junto con Estados Unidos, Japón y Australia, 4 potencias que buscan contener la expansión china en el lejano oriente. Esa relación ha beneficiado a la India, ya que Estados Unidos suele apoyarla en sus conflictos con Pakistán por el Valle de Cachemira. Por primera vez, en marzo de 2022 Modi parecía estar sugiriendo que no siempre se podía contar con que la India se alineara con los intereses de política exterior de Estados Unidos. Por ejemplo, Biden señaló notablemente en un discurso unas semanas después de iniciada la guerra, que la respuesta de Modi a las acciones de Rusia había sido algo vacilante. Estados Unidos se sorprendió por las acciones de Modi. Esto marcó el inicio de la postura más independiente de Modi en política exterior en años recientes. Por ejemplo, un tema relevante es que Modi permite que empresas indias compren mucho petróleo ruso. Las potencias occidentales comprendieron en febrero de 2022 que su mejor arma contra Rusia era sancionar sus ventas de energía. No intentaron frenar la venta global de petróleo ruso. Eso habría sido desastroso para el mercado petrolero, subiendo precios cuando la inflación ya afectaba tras la pandemia de COVID-19. En cambio, los países occidentales pusieron un tope al precio al que Rusia podía vender su petróleo, y luego impusieron sanciones a su flota de petroleros. Pidió a otros países comprar lo menos posible de petróleo ruso si había alternativas. La India no cooperó. India lleva años siendo uno de los principales compradores de petróleo ruso barato. Y, a veces, ha usado empresas fantasma para adquirirlo ilegalmente de petroleros fantasma rusos. Esto no ha hecho que Modi sea bien visto por los líderes occidentales, aunque muchos también siguen alimentando sus economías europeas con gas ruso. Por otra parte, Modi ha buscado forjar nuevas alianzas estratégicas en torno al Océano Índico y en Asia en general, particularmente con Indonesia, un país que sigue una trayectoria similar a la de la India, ya que está experimentando un gran crecimiento económico después de siglos de declive y tiene una enorme población joven. Modi también ha empezado a fortalecer lazos con China, rival tradicional. Medida causada por los altos aranceles de Donald Trump a productos indios, y también su actitud amistosa hacia Pakistán, rival tradicional de la India. Esto podría ser una jugada diplomática imprudente de Trump
Si a largo plazo logra acercar a India y China, que juntos representan el 35% de la población mundial. Modi afrontó sus terceras elecciones nacionales en 2024, esperando que el BJP lograra una gran victoria y él lograra un tercer mandato consecutivo de 5 años como primer ministro de la India. Será la elección democrática más grande de la historia, con casi 1.000 millones de personas habilitadas para votar en la India. Se formó una nueva oposición para desbancar a Modi. Esta era la Alianza Nacional de Desarrollo Inclusivo, liderada por el Congreso Nacional Indio, el antiguo partido de Nehru y Gandhi. Aún así, las encuestas de opinión sugerían que el BJP volvería a ganar las elecciones y que Modi seguiría en el poder. No salió como se planeó. La alianza del BJP logró el 37% de votos y sus escaños bajaron de 303 a 240. La Alianza Democrática Nacional, liderada por el BJP, obtuvo mayoría suficiente para que Modi regresara al poder. Pero el voto indicó que la posición de Modi en la India no es tan fuerte como decían las encuestas. La elección también marcó el regreso del Congreso Nacional Indio como principal partido opositor. Para Modi fue embarazoso a nivel personal haber hecho campaña con el eslogan de Ab Ki Baar Par. En resumen, superar los 400 aludiendo a que el BJP obtendría 400 escaños, estuvo muy lejos de lograrse. El mayor revés fue en Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India. Esto sugiere que Modi podría tener problemas en 2029 si busca un cuarto mandato como primer ministro. Al iniciar la segunda mitad de la década de 2020, Modi mantiene un gran poder en la India. Hubo contratiempos, especialmente porque las elecciones de 2024 no fueron tan favorables para el BJP como se esperaba. Desde entonces todo mejoró mucho. A inicios de 2025, el BJP ganó con contundencia las elecciones de la Asamblea Legislativa de Delhi, obteniendo 48 de 70 escaños. Y tomando el control de la política del territorio de la capital nacional, por primera vez en 27 años. Un enfrentamiento fronterizo menor con Pakistán, del 7 al 10 de mayo de 2025, nuevamente no escaló a un conflicto mayor, enfatizando el hecho de que Pakistán simplemente no es capaz de desafiar a la India sobre este problema que lleva 8 décadas. Tras los problemas de 2020, el PIB de la India ha crecido entre 6.5% y 7% anual desde 2021. Se espera que la economía del país siga creciendo así cada año hasta finales de la década de 2020, aunque existe mucha incertidumbre macroeconómica global actualmente. Si India sigue creciendo así, la popularidad de Modi continuará. Aunque muchos observadores internacionales temen que consolide aún más su control sobre el país, al promover un nacionalismo hindú violento que amenaza a la minoría musulmana de India, una comunidad de 200 millones, cuyas oportunidades económicas y sociales están en riesgo en el mayor estado hindú. Otros elementos del control futuro de Modi sobre la India son sensacionalistas. En agosto de 2025, Modi anunció su intención de lanzar la misión Sudarshan Chakra, un programa de defensa masivo que incluirá una especie de cúpula de hierro para la India, sistema de IA, ciberseguridad avanzada y nuevos sistemas de monitoreo. Esto parece un proyecto de ciencia ficción poco práctico, creado para atraer la atención mediática hacia Modi y mostrar a la India como potencia tecnológica, más que algo realmente viable. Narendra Modi es el político más relevante de la India moderna. Su historia es extraña. Él provenía de los estratos más bajos del sistema de castas hindú, y su padre era un vendedor de té de lo que hoy es Gujarat, antes Bombay. Creció mientras India emergía como nación, pues obtuvo su independencia de Gran Bretaña 3 años antes de su nacimiento.
Él no se convirtió en político cuando tenía 20 y tantos años, ni experimentó un ascenso rápido a la cima de la política india, ni nada por el estilo. Se volvió organizador político y funcionario. Su ideología política siempre se ha inclinado fuertemente hacia el nacionalismo hindú, y sus principales afiliaciones a lo largo de su vida han sido con el Rastriya Swayamsevak Sangh y el Bharatiya Janata Party, ambos partidos nacionalistas hindúes de derecha. Su vida gira en torno a la política, y a pesar de un breve matrimonio arreglado, no tiene familia ni hijos. Tras décadas de actividad partidista, su carrera nacional inició en 2001 al ser nombrado ministro principal de Gujarat. Sus 13 años como gobernador fueron exitosos en algunos aspectos, pero también muy controvertidos debido a su manejo de los disturbios y pogromos musulmanes de 2012. En 2014 ganó las elecciones como primer ministro de la India como líder del BJP y ha dirigido la democracia más grande del mundo desde entonces. Modi ha gobernado al 17% de la población mundial por más de una década y probablemente seguirá varios años más, quizá incluso hasta la década de 2030. Ya sea que uno lo aprecie o no, y hay muchos que temen que el nacionalismo hindú se haya vuelto mucho más severo en la India. Dada su influencia, es innegable que es uno de los líderes políticos modernos más importantes de la India, y podría convertirse en el líder más importante de la India desde Jawaharlal Nehru, primer líder tras la independencia, 1947-1964. Modi no tiene ningún tipo de límite de mandato. Y si vive hasta pasados los 80 y se mantiene en el poder, en un país que emerge como la tercera economía mundial, podría considerarse la persona más importante en la historia de la India moderna. ¿Qué opinas de Narendra Modi? ¿Crees que es un ferviente nacionalista hindú que está socavando el sistema democrático en la democracia más grande del mundo? ¿O es un político indio común que solo ha permanecido mucho tiempo en el poder? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo.